Todos, es un placer para mí estar hoy aquí y bueno, en un evento como este lo primero que quiero es agradecer la oportunidad que me ha dado Sanas, en este caso, y el equipo liderado por Carlos. La presencia del doctor Prieto, pues es un honor tenerlo hoy aquí, una eminencia en todo esto. Y bueno, la idea es contaros a un mismo nivel, porque al final todos somos compañeros, y compartir una experiencia de mi trayectoria del uso de la bomba. Y bueno, espero que os guste los que os voy a contar, y sin más dilación vamos a iniciar. Bueno, yo llevo, como decía Cristian, 2 años con la bomba diamagnética, pero antes de esos 2 años, pues un poco como mente inquieta que soy, pues he intentado formarme lo mejor posible en diferentes ámbitos para tener un manejo general de lo que es nuestra profesión. Yo identifico mucho o comparo mucho la fisioterapia con la cocina. Para ser un buen chef hay que haber experimentado en muchos campos, y al final cada uno elige su camino. Como os digo, llevo 2 años utilizándola, y la verdad que en estos 2 años, pues desde que inicié a usarla hasta hoy, han cambiado un montón de cosas gracias a esa formación y sobre todo a la experiencia con la misma. Vale, os voy a dar una orientación de lo que consiste la charla. Haremos una primera fase rápida de algo que todos conoceréis, incluso mejor que yo, lo que pasa cuando hay un mecanismo lesional en unas fibras musculares. Haremos una parte de metodología de cómo usamos la bomba, y después haremos unos casos clínicos. El objetivo, pues, es eso: analizar histológicamente lo que ocurre cuando se provoca una ruptura de fibras, y luego plantear una metodología de tratamiento, sobre todo que optimice los plazos. La biología es la que es, no podemos saltarnos una serie de plazos, aunque aparezcan las placentas de yegua, esas famosas, que milagros no hay, y lo que hay es ciencia. Y a partir de ahí no solo generar una terapia que mejore la lesión, sino que sea una curación de calidad, ¿vale? Bueno, aquí un poco la anatomía muscular, todos la conoceréis, cómo está estructurado las fibras musculares, y luego la importancia que tiene los diferentes tipos de fibras que tenemos a nivel muscular. ¿Por qué son importantes en este caso? Porque la irrigación que tienen no es la misma en todas, por tanto la influencia que tenemos sobre ellas varía, ¿vale? A partir de ahí los grados de lesión que todos conocemos, una clasificación muy genérica del grado 1 al grado 3. Evidentemente un grado 3, si requiere de una intervención quirúrgica, la va a requerir siempre. Lo que ocurre es que nosotros podemos intervenir incluso antes y, por supuesto, después de esa cirugía. Y a partir de ahí tenemos unos mecanismos de lesión que pueden ir desde una sobrecarga hasta un traumatismo, y unos factores de riesgo asociados que no solo son físicos, sino que incluso pueden llegar a ser metabólicos. A partir de ahí, pues voy a intentar explicaros qué sucede cuando se provoca dentro del tejido una rotura muscular. Lo primero que aparece es una necrosis muscular, es decir, donde se provoca la rotura, hay una serie de células que se necrosan, esas células se inflan, se hinchan, y a partir de ahí se rompen y liberan su contenido, que es líquido, al espacio extracelular, y eso es lo que provoca la primera respuesta inflamatoria. Luego, en esa inflamación aguda, que suele suceder en las primeras 72 horas, aunque se prolonga en el tiempo, aparecen dos artistas invitados, que son, por un lado, los leucocitos, que hacen esa labor inmunitaria, ¿vale? Predominantemente son neutrófilos, y los macrófagos. Los macrófagos los podemos identificar como el servicio de limpieza, ¿vale? Son cruciales para limpiar ese tejido, y además tienen otra función importante que luego veremos, que es la secreción de esas citoquinas y de esos factores de crecimiento, que son los que van a promover esa reparación. A partir de ahí, esos macrófagos de los que hablábamos, como os decía, eliminan esas células muertas y segregan esos factores de crecimiento, y son esenciales para que haya esa transición de la fase inflamatoria a la fase proliferativa, que hablaremos después. A continuación aparecen los fibroblastos.
Estos se activan en respuesta a esos macrófagos y son los que inician la reparación. A partir de ahí, lo que ocurre es que primero producen colágeno de tipo 3, que es el colágeno que le va a dar inicialmente ese inicio de tejido cicatrizal, y a partir de ahí, posteriormente, aparecerá el colágeno tipo 1, que es el más fuerte y el que le va a dar consistencia a esa reparación. Aquí os muestro un poquito pues, la evolución de una lesión muscular desde que se provoca hasta que se cura, con la aparición de los diferentes elementos de los que hemos hablado, originalmente o al principio esa necrosis, la activación de esas células, los mioblastos en este caso que aparecen, se va regenerando, se genera una cicatriz blanda que pasará a ser posteriormente una cicatriz dura. ¿Vale? Esta imagen del doctor Carlos Pedret, que es su eminencia, todos conoceréis en lesiones musculares, es muy importante que la tengamos en cuenta porque las fases siempre van a estar, pero lo importante es que ese solapamiento de esas fases las respetemos, y de ello va a depender pues cómo tratemos la lesión, y incluso las consecuencias van a ser mejores o peores. Esa primera fase degenerativa, inflamatoria, una fase regenerativa y una fase fibrótica. En la fase aguda e inflamatoria, como os decía, que aparece en las primeras 72 horas, pues ahí es donde tenemos el dolor, la hinchazón, hematomas, la pérdida de función, y lo que ocurre ahí, como os decía antes, es primero una vasoconstricción seguida de una vasodilatación, que provoca esa permeabilidad vascular y la salida del líquido al espacio intersticial. Y por eso es por lo que aparece ese dolor inflamatorio. Posteriormente, esa segunda fase proliferativa, que va de días a semanas poslesión, ahí es donde aparecen los fibroblastos, empiezan a llenar ese espacio y se genera ese tejido de granulación. Ahí es donde empieza, como os decía, el colágeno tipo 3 a actuar, se sintetiza y da esa estructura inicial de soporte. Es muy importante que esta terapia empecemos a introducir el ejercicio. ¿Por qué? Porque es lo que va a evitar, primero, una atrofia muscular y después una mejora de la funcionalidad. A partir de ahí nos aparece la fase de remodelación o la fase fibrótica, que también llamamos, en la cual ese tejido de cicatriz blanda se va a convertir en una cicatriz dura por la aparición de ese colágeno tipo 1, y aquí, lógicamente, el ejercicio empieza a cobrar más importancia y tendremos que pasar de esa fase isométrica a esa fase tanto concéntrica como excéntrica, y el ajuste de ese ejercicio es tremendamente importante. A partir de ahí pasamos a la parte un poquito más práctica, y aquí, después de la fantástica introducción que nos ha hecho el doctor Espino, entenderéis un poquito el mecanismo de trabajo. Sería lo ideal, porque estas son situaciones ideales que a veces en la clínica no podemos hacer porque no tenemos disponibilidad, porque el paciente no puede, pero lo ideal sería empezar a trabajar con el paciente desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque ya podemos intervenir sin apenas tocarle en su lesión. En una primera fase, lo ideal sería trabajar sobre el desplazamiento de líquidos con un método extra-high, intra-cero, y sobre todo el tema del control de dolor, que es lo que más aparece en esas fases, a demanda de lo que el paciente tenga ese dolor, el grado de ese dolor. Y ya a las 12, 72 horas, todavía en fase aguda, un poco mantenemos la línea de trabajo y ya podemos incluir una bioestimulación inicial. Ahí trabajaríamos el tejido vascular, la membrana celular y, por supuesto, el músculo esquelético. Y mantendríamos un poco el trabajo de pain control, un poco en ese orden. Ya en la fase proliferativa, pues ahí aparecería un desplazamiento de líquidos en el cual ya trabajaríamos extra y intracelular a nivel alto, manejo de dolor un poco a demanda, y mantendríamos un poco el trabajo vascular de membrana y músculo esquelético, ya como veréis en un orden diferente. Y aquí podríamos empezar a introducir la radiofrecuencia en método capacitivo, dado que el tejido muscular es bastante rico en agua, y en un modo a partir del 7º día, para evitar que ya no haya sangrados, y en un moderado efecto térmico.
Y ya por último, en la fase remodeladora, pues mantendríamos o no el pain control, bioestimulación parecida y desplazamiento de líquidos ya con un método diferente. Extracelularmente pasaría, digamos, a un segundo plano y ya nos centraríamos más en la parte intracelular. Volveríamos a usar la radiofrecuencia, 2-3 sesiones semanales sería lo idóneo. Y aquí, la variabilidad que veis aquí a partir del día 21, que incluso podríamos introducirla aquí, si os dais cuenta, es la aparición del nervio rápido. ¿Por qué? Porque en determinada musculatura sabemos que cuando hay daños musculares, muchas veces esas cicatrices empiezan a generar daños a nivel nervioso. Esas fibrosis a veces generan daños en el tejido nervioso. Entonces, de manera preventiva o de manera curativa podemos utilizar el trabajo en nervio rápido. Vale, y ahora rápidamente os voy a contar pues un poquito eso de manera teórica. A nivel práctico, y he pensado en poneros pues 3 casos rápidos. El primero es un futbolista amateur de 29 años que durante un partido nota un pinchazo tras un sprint en la parte posterior del muslo. Llega a consulta, tenemos la suerte de que llega a consulta pronto, al segundo día, al segundo o tercer día de haberlo provocado, con una tumefacción importante y cierta cojera. Y aquí nos aparece un importante edema en la zona del tendón común, ¿vale? En la parte sana, la parte dañada. Aquí vemos el nervio ciático, por eso la importancia de lo que decíamos antes, y es una rotura en el tendón común del bíceps. Importante, esto es una colaboración con el doctor Pedret, que me aprovecho un poco de su sabiduría. Este tipo de roturas se provocan más en el bíceps que en el semitendinoso. Sabemos que la proximidad cerca del ciático provoca más molestias y no suele generar una colección líquida muy importante, y el hematoma cuando sale se suele ir a la zona posterior de la rodilla. Y la gravedad de las mismas va a depender de 3, no solo del tamaño, sino que cuanto más proximal a la tuberosidad isquiática, peor pronóstico, y sobre todo un factor importante que es el grado de retracción que tenga el músculo, también empeora la curación. Entonces, el segundo día, como veis, se ve claramente el edema, incluso en ese corte longitudinal vemos esas zonas muy grises que nos solapan o nos cubren el tendón, y ya, como comprobaréis, ya se inicia a ver incluso el hematoma muy rápido, y bueno, vamos trabajando ahí sobre él. Ya en el día 11, 9 días después, el paciente llega a consulta sin molestias, camina con total normalidad e iniciamos el trabajo de isometría de manera moderada. Ahí empezamos a intuir ya zonas de inicio de cicatrización y vemos claramente, como yo os decía, que siendo la lesión ahí, el hematoma por gravedad tiende a irse hacia abajo. Pero ya lo tenemos casi todo fuera, que es lo importante. Y a partir de aquí, en el día 24, ya vemos que cada vez aparece más tejido nuevo, inicia carrera y bicicleta con total normalidad, empezamos con la fuerza isotónica y sin ninguna molestia. Y aquí vemos un poco la evolución de ese tendón, cómo va cicatrizando, cómo va, ya no tenemos edema alrededor, la polneurosis del semitendinoso aparece por ahí, y ya vemos una imagen en la cual tiene cierta normalidad el tejido. Y ya por último, el día 40, trabaja sin ninguna molestia el tema de fuerza, e incluso en esa semana, después de 40 días, una lesión que a veces se va a los 2 meses, ya ha jugado minutos con su equipo. Aquí vemos ya, veis la estructura del tendón, como ya casi la tenemos totalmente firme, con cierta fibrosis como es normal, que tiene que aparecer pero que está controlada. Y bueno, es un caso de éxito hasta hoy. Estos días he hablado con él y ya está trabajando con total normalidad. Un segundo caso es un corredor de 41 años, aquí cambia la edad, como veis. Un tirón en la cara interna del muslo, en la zona inguinal, y llega a consulta 7 días después de habérselo provocado. Y sobre esto reflexionaremos después. Un dolor, un hematoma importante y una cojera. Vemos que
provoca una rotura miotendinosa proximal del aductor largo, este es el sano, con su tendón, con su rafe, y aquí lo tenemos totalmente borrado. Todavía tiene mucho edema, a pesar de llevar 7 días. En estas lesiones, aprovechándome en este caso de Jordi Reich, uno de mis profesores de referencia en ecografía, este esquema que él tiene me parece súper ilustrativo. Se provoca una lesión en la zona, en la zona 2, miotendinosa proximal, y a partir de ahí empezamos a tratarlo. En el día 7 todavía vemos que ya empieza a difuminarse ese edema, pero que aparecen zonas donde todavía hay daño, ¿vale? Vemos ahí las zonitas, y es verdad que a partir del día 7 ya las molestias van reduciéndose claramente y hay una leve cojera, un hematoma evidente, y iniciamos ya el trabajo isométrico suave. En el día 14 vemos que se va liberando toda ese edema, camina con normalidad, inicia el trabajo en bici en isotónicos moderados, y en el día 21 permite realizar fuerza sin ningún tipo de problema. Iniciamos carrera, pero aparece un invitado, que no es habitual en este tipo de roturas, pero tenemos una microcalcificación que no suelen ser habituales, pero a veces aparecen. Ahí la tenéis. Mi sospecha, en esos 7 días, este paciente ha ido a algún sitio donde le han dado masaje. Esa es mi sospecha, pero no me lo ha dicho. Vale, lo normal. Sabéis que cuando hay este tipo de sangrados importantes en estas roturas, el masaje puede llegar a provocar este tipo de miositis o de calcificaciones, y evidentemente yo creo que esa es la sospecha. La buena noticia es que no da síntomas, es decir, hasta la fecha ha iniciado trabajo de fuerza, pliométrica, entrega con normalidad. Tenemos que vigilar esa calcificación, y si en caso de que sea sintomática, tenemos ahí un elemento que nos podrá ayudar a resolverlo. ¿Vale? A partir de ahí, el último caso es un triatleta de 61 años, veis que todavía más edad, deportista con más edad, un dolor progresivo en la cara externa distal de la pantorrilla, y este se trata en un centro diferente al nuestro 3-4 semanas antes de venir. Y comprobamos, ahí veis un poco el edema, gemelo externo y sóleo. El sóleo es el gran puñetero, y originalmente detectamos, ahora lo veremos, una lesión del tendón lateral que se agrava por esa mala curación con una lesión miofascial. Estas son las lesiones claves en el sóleo, sus 3 tendones, central, lateral, medial, y luego miofascial superficial, miofascial profunda, y ahí es donde aparece esta segunda lesión después de la primera. Ahí tenemos en esa unión, pero originalmente, insisto, mi convencimiento es de que ha generado una lesión inicial en el tendón lateral, como ahora veremos, y la agrava. De hecho me comenta que días posteriores probando genera otro pinchazo que probablemente recidive y genera una lesión en zonas limítrofes. En el día 8 vemos la fibrosis en el tendón lateral, la original, y las zonas, digamos, miofasciales van mejorando claramente, muy rápido además. Apenas molestias, camina con normalidad y hay esa cicatriz irregular formada. Seguimos ahí con esa cicatriz, tirantez, trabajo de fuerza lo iniciamos de manera muy moderada, porque el sóleo sabemos que es uno de los músculos más puñeteros, y ya no manifiesta dolor de ningún tipo. Y en el día 28 trabajamos fuerza isotónica ya sin problema, bici estática y carrera suave. Aquí vemos los 3 tendones central, lateral y medial del sóleo, ¿vale? Una imagen bastante interesante. Y si nos desplazamos a la cara lateral, ahí aparece ahí a ver si lo vemos en un poquito la fibrosis que aparece en ese tendón lateral, ahí metidita, ¿vale? Que está bastante controlada. Después de todo esto, y ya para finalizar, me gustaría hacer 4 reflexiones al respecto. La primera es la capacidad de ser específico que tiene el tratamiento con la bomba.
como habréis comprobado, tenemos diferentes pacientes, diferentes patologías, diferentes momentos y somos capaces de intervenir con la máquina en cada momento y hacerlo de manera diferente. Segundo, la capacidad, la eficiencia que muestra la tecnología y sobre todo, si yo tuviese que destacar desde mi opinión, dónde esta máquina es decisiva, es en la fase aguda. Es verdad que la fase aguda en este tipo de lesiones es vital, ¿vale? Y por eso la pongo de manifiesto. Luego, evidentemente lo que decíamos al principio, el objetivo de que no solo sea rápida, sino que sea de calidad. Si nosotros respetamos esas fases, somos capaces de solaparlas de mejor manera, la curación va a ser de mayor calidad. Y, por último, la importancia que tiene que hoy estemos todos aquí, bajo mi punto de vista, esta tecnología, como muchas otras, pero hoy estamos hablando de esta, requieren de dos cosas. Primero, una evidencia científica que nos la dan los físicos, los ingenieros, incluso los médicos, todo el cuerpo médico, y está muy bien, pero no todo lo que la evidencia científica es en lo que tenemos que basarnos, siendo muy importante, sino que hay otra evidencia, que es la clínica, que es la que nosotros aportamos en nuestro día a día. Estoy por apostar que todos los que habéis tratado lesiones sabéis muchísimo más de lo que cuentan los libros. ¿Por qué? Porque lo habéis vivido en vuestro día a día. Y no todo lo que se vive en el día a día se escribe. Por tanto, eventos como el de hoy, de lo cual estoy muy agradecido de formar parte, nos tienen que llevar a seguir haciendo cosas y sobre todo algo que no hacemos mucho, que es compartirlas. Nada más, os agradezco la atención y...